Hola a todos, nuevamente aquí para compartirles un resumen del capítulo 18 del diario de Jorge Fox, titulado Organización de Juntas Mensuales, años 1666 hasta 1669, edad de Fox 45 años. Jorge menciona que se fue a un casamiento y dio a entender que esta pareja era rica, por ende los invitados obsequiaron a centenares de mendigos que se fueron allí en vez de regalar a los novios. Se menciona aquí de un sacerdote que en el pasado le deseaba mucho mal, se convenció de la verdad y cada vez estaba más lleno de amor. En estas épocas, Jorge ya sentía en su cuerpo el desgaste de tanto sacrificio y maltrato. Fue en este año también que se estableció que se realizaran juntas mensuales y trimestrales. Aquí escucharán de un debate muy bueno entre Fox y un prominente sacerdote. En este capítulo, Fox explica con detalle sobre la cuestión de no jurar nunca. Dios siempre pone a hombres sensibles y serviciales para ayudar a sus siervos. Al final del audio van a escuchar sobre uno de ellos. El libro en formato PDF pueden bajarlo del link de abajo. Que disfruten el audio, suscríbanse al canal para apoyar. Que Dios le bendiga, hasta la próxima. Capítulo 18. Organización de juntas mensuales. Años 1666 hasta 1669. Cuando salí del castillo de Scarborough, fui como a unas 3 millas de ahí, para asistir a una reunión general en casa de un amigo que había sido jefe condestable, y la reunión se celebró en calma. El cuarto día siguiente volví a Scarborough y, en la ciudad, celebré una reunión en casa de Pedro Olson. Asistió ahí una gran dama y otras personas de significación, y también un joven, hijo del alguacil de la ciudad, que se había convencido mientras estuve yo ahí en la prisión, el cual empezó a discutir y a hablarme en hebreo, y yo, respondiéndole en el idioma del país de Gales, lo amonesté al temor de Dios. Más tarde fue un buen amigo. De aquí fui a Marmaduke Store y celebré una reunión en casa de un condestable, en quien el Señor había obrado gran milagro. Al día siguiente, como 2 amigos iban a unirse en matrimonio, allá vinieron cientos de mendigos a quienes los amigos obsequiaron en lugar de obsequiar a los ricos. Se celebró una gran reunión a la que asistí, sintiéndome dirigido a revelar a la gente cómo eran nuestros matrimonios. Les dije que las gentes de Dios se tomaban uno a otro en la asamblea de los ancianos, y que Dios había unido a hombre y mujer antes de la caída del hombre, y que, a pesar de que el hombre había asumido el derecho de unirse mientras estaba en pecado, luego, cuando los hombres fueron redimidos, la unión que era obra de Dios era el matrimonio verdadero y honorable, mientras que nunca habíamos leído en las Escrituras, desde el Génesis al Apocalipsis, que ningún sacerdote hubiera jamás unido a nadie en matrimonio. Les dije también cuáles eran los deberes de marido y mujer, y cómo tenían que servir a Dios, siendo como eran los 2 herederos de la gracia y de la vida. Fui después a casa de un sacerdote, cuya mujer se había convencido, mientras él cada vez era más afable y parecía más contento de volver a verme. Este sacerdote era aquel que en el año de 1651 amenazó con que, si volvía a encontrarme en su camino, me quitaría la vida, o yo la suya, y dijo además que apostaba la cabeza que, antes de un mes, me habrían aniquilado. Y ahora, convencido de la verdad eterna del Señor, estaba lleno de amor. Yendo de paso fui a ver a un viejo que se había convencido de la verdad, el cual tenía más de 100 años, y después fui a Audendike. Al entrar en la ciudad el guardián me interrogó, y también a los que me acompañaban, mas no teniendo en su poder decreto alguno que los autorizase a detenernos, pasamos por delante de ellos, que enfurecidos nos amenazaron con que luego nos buscarían. Fui a casa de la llamada Lady Montague, donde pasé la noche, y varios amigos vinieron ahí a visitarme. A la mañana siguiente, me levanté muy temprano y me fui a pasear por el pomar desde donde, cuando apenas salía el sol, vi que un hombre, envuelto en una gran capa, entraba en la casa. No se detuvo mucho tiempo y se marchó sin verme, y yo, sintiendo que mi vida corría algún peligro, entré en la casa, donde encontré a la sirvienta que, asustadísima y temblando, me dijo que aquel hombre llevaba un espadín desenvainado debajo de su capa. Al oír esto bien comprendí que había venido con la intención de hacerme algún mal, mas el Señor impidió que llevara a cabo sus designios. Fui visitando a los amigos hasta llegar a York, y fui después a visitar al magistrado Robinson, antiguo juez de paz, que, desde el principio, había sido muy bueno conmigo y con los amigos. Estaba con él un sacerdote que me contó que se decía de nosotros que no queríamos a nadie más que a nosotros mismos.
y le dije que nosotros amábamos a la humanidad por ser obra de Dios y ser todos los hombres hijos de Adán y Eva por generación tras generación, y que amábamos a nuestros hermanos en el Espíritu Santo. Esto le cerró la boca, y después de algunas razones nos separamos amigablemente, siguiendo nosotros nuestro camino. Luego que hube visitado a los amigos en New York, fuimos a una ciudad en día de mercado donde celebramos una reunión en casa de Jorge Watkinson, que había sido magistrado. Mucho pudo habernos costado entrar en esta ciudad de no habernos deparado un camino a la providencia, pues el guardián estaba dispuesto a pararnos. Pero como inmediatamente delante de nosotros iba un hombre cabalgando, lo interrogó primero, y al saber que era un juez de paz lo dejaron pasar, pasando también nosotros cabalgando detrás de él. De este lugar fuimos a casa de Thomas Taylor, que había sido capitán, y ahí celebramos una bellísima reunión. Muy cerca de la casa de Thomas Taylor, vivía un caballero, que había tenido gran disgusto cuando le dijeron que era casi seguro de que me iban a poner en libertad, y amenazó que si el rey hacía tal cosa, al día siguiente, él mismo me volvería a mandar a la prisión. Mas a pesar de estar tan cerca de su casa, el poder del Señor impidió que se metiera conmigo y nuestra reunión se celebró en toda calma. También el coronel Kirby, que había sido el principal causante de mi encarcelamiento en Lancaster y en el castillo de Scarborough, cuando oyó que me habían puesto en libertad se procuró otra orden para prenderme, y dijo que cabalgaría 40 millas para alcanzarme y que daría 40 libras al que me prendiese. Sin embargo, poco después, estuve tan cerca de él, que celebré una reunión a menos de 2 millas de su casa, pero entonces estaba él enfermo, guardando cama a causa de un ataque de gota, tan mal, que creían que se moría. De casa de Thomas Taylor, fui, visitando a los amigos, hasta llegar a Cinderell Green, donde celebré una gran reunión general. El sacerdote del lugar, al saberlo, mandó al condestable a que fuese a pedir a los magistrados un decreto, y cabalgaron a tal galope que poco faltó para que no reventasen los caballos. Pero como el mensaje que llevaban era corto y largo el camino a recorrer, antes de que estuvieran de vuelta se había terminado la reunión. Nada supe de esto hasta que, cuando me disponía a salir, terminada la reunión, vino un amigo a decirme que estaban registrando otra casa en busca mía, que era a donde en aquel momento me encaminaba, y, pasando por los cercados en dirección a ella, me encontré con los condestables, guardianes y el escribano del magistrado que de ahí venían y, cruzándome con ellos, me miraron siguiendo yo camino de la casa que acababan de registrar. Así fue como el diablo y el sacerdote fracasaron en sus designios, encadenados por el poder del Señor que me salvó de sus manos. Y los amigos separándose también se les escaparon. De modo que los oficiales se marcharon como vinieron, por obra del Señor que frustró su intento, alabado sea su nombre eternamente. Viajé por Nottinghamshire y, atravesando el bosque, un día de tormenta que llovía a torrentes, llegué a Nottingham. Fue tan grande la tempestad que muchos árboles fueron arrancados de raíz y murieron algunas personas que volvían del mercado, mas el Señor nos guardó. El primer día siguiente, celebré, en la mayor calma, una gran reunión en Nottingham. Los amigos vinieron a recogerse bajo su maestro, la gracia de Dios, que les dio la salvación y se asentaron sobre la roca y fundación, Jesucristo. Después de la reunión fui a visitar a aquel amigo que, por el año de 1649, había sido alguacil siendo yo entonces su prisionero. En esto, luego que, visitando a los amigos, hube pasado por varios condados, celebrando al mismo tiempo muchas bellísimas reuniones, llegué a Londres. Pero estaba tan débil, de haber pasado casi 3 años de tan cruel encarcelamiento, que tenía las articulaciones rígidas y todo mi cuerpo entorpecido de manera que apenas podía montar a caballo ni doblar las rodillas, no pudiendo soportar el fuego ni la comida caliente, de tanto tiempo como había estado privado de todo ello. Cuando llegué a Londres, anduve un poco por entre las ruinas, contemplándolas bien, y vi la ciudad yaciendo igual como, por la palabra del Señor, la había visto unos años antes. Por este tiempo, algunos que se habían apartado de la verdad, poniéndose en contra de los amigos, fueron alcanzados por el poder del Señor que les hizo condenar y destruir sus escritos contrarios a la verdad. Celebramos con ellos varias reuniones y el poder infinito del Señor fue sobre todos ellos, cayendo su juicio sobre la cabeza del que los había descarriado. A estas reuniones, que duraron días enteros, vinieron varios que se habían apartado de nosotros, siguiendo a Juan Perrot y a otros, y condenaron al espíritu que los arrastró a continuar con el sombrero puesto cuando los amigos oraban y cuando ellos mismos oraban. Unos hubo que dijeron que los amigos eran bastante más rectos que ellos, y que si los amigos no se hubiesen mantenido firmes en sus creencias, hubieran seguido ellos la senda que los llevaba a la perdición.
Así el poder del Señor se manifestó maravillosamente, elevándose sobre todos. Fue entonces cuando, por voluntad del Señor, decidí que se celebrasen juntas mensuales, de hombres y mujeres, en la ciudad de Londres, además de las reuniones de mujeres y de las que se celebraban cada trimestre, para cuidar de la gloria del Señor y para amonestar y exhortar a aquellos que vivieren, en el desorden y en la indolencia, en desacuerdo con la verdad. Porque si bien era cierto que en los lugares donde los amigos no celebraban más que reuniones cada trimestre, también se difundía la verdad, aumentándose el número de amigos. A pesar de ello, me sentí dirigido a recomendar, por toda la nación, la organización de juntas mensuales. El Señor me reveló lo que tenía que hacer, para ordenar las juntas mensuales y trimestrales, de hombres y mujeres, y cómo tenía que escribir a aquellos amigos, a los cuales no podía ir a ver, para que hiciesen lo mismo. Luego que en Londres todo estuvo organizado y que, en esta ciudad, la verdad, poder, semilla y vida del Señor reinaban y resplandecían sobre todos, fui a Essex, y después de que en esta región las juntas mensuales estuvieron organizadas, fui a Suffolk y a Norfolk, en compañía de Thomas Derry. Cuando hubimos visitado a los amigos, por aquellos lugares, y que las juntas mensuales estuvieron organizadas, fuimos a Nottinghamshire, donde celebramos grandes y benditas reuniones, y, a pesar de que encontramos alguna oposición, el poder del Señor fue sobre todos y ahí también se organizaron las juntas mensuales. Cuando llegamos a Bedfordshire hubo ahí gran oposición, mas el poder del Señor fue sobre todos ellos. Fuimos después a Nottinghamshire, donde se organizaron las juntas mensuales, y en Lincolnshire celebramos una junta, de algunos amigos procedentes de todas las otras juntas del condado, en casa de uno que antes había sido alguacil de Lincoln, y todo transcurrió en gran calma. Después de esto, pasando por Trent, volvimos a Nottinghamshire, yo y el que había sido alguacil de Lincoln, y ahí reunimos a varios amigos que provenían de las otras juntas del condado. De ahí fuimos a Leicestershire, a Warwickshire, y a Derbyshire y, pasando por las montañas de Peak, donde hacía mucho frío, estaba helando y nevando, fuimos a Staffordshire. En casa de Thomas and Marsley, celebramos una junta general de hombres en la que se organizó todo de acuerdo con el Evangelio, y también se estableció la costumbre de las juntas mensuales. Estaba yo pero tan débil, que apenas si podía montar o bajar del caballo, pero mi espíritu estaba tan lleno de fervor por la misión que el Señor me había encomendado y en cumplimiento de la cual Él me enviaba, que seguí viajando, a pesar de la gran debilidad de mi cuerpo, siempre lleno de confianza en el Señor que me ayudaría a seguir adelante como, por la fuerza de su poder. Así sucedió. Fuimos a Cheshire, donde celebramos una junta general de hombres, en la que se organizaron las juntas mensuales de este condado, y, luego que ahí hube terminado, fui a Lancashire donde también se organizaron las juntas mensuales. Desde ahí envié escritos a Westmoreland, Bishopric, Cleveland, Northumberland, Cumberland y también a Escocia, exhortando a los amigos a que, en el poder del Señor, organizaran juntas mensuales en todos estos lugares, como así lo hicieron. Fui a Shropshire y de aquí al país de Gales, y también se organizaron las juntas mensuales. Fui entonces a Worcestershire y, después de celebrar muchas reuniones con los amigos en este condado, celebramos una junta general de hombres en la que, en el orden evangélico, también se organizaron las juntas mensuales. En Shrewsbury celebramos una bellísima reunión, mas el alcalde, al saber que estaba yo en la ciudad, reunió a sus oficiales para consultar con ellos qué era lo que tenían que hacer en contra mía, porque, según ellos decían, el gran cuáquero de Inglaterra ha venido a la ciudad, pero como no se pusieron de acuerdo pude escapar de ellos. Fuimos después a Herefordshire, a Monmouthshire y a Gloucestershire, donde celebramos una junta general de hombres en casa de Nathaniel Cripps, en la que se organizaron todas las juntas mensuales. En un lado y otro de este condado celebramos benditas reuniones, antes de irnos a Bristol. En Bristol, un día, estando acostado, vino a mí la palabra del Señor de que tenía que volver a Londres, e inmediatamente decidí hacerlo, yendo en el poder del Señor que me guiaba. De Bristol fuimos a Wiltshire, donde organizamos las juntas mensuales, y seguimos después, visitando a los amigos, hasta llegar a Londres. Luego que ahí hube visitado a los amigos, al cabo de algún tiempo de haber llegado, me sentí dirigido a exhortar a los amigos a que anunciasen sus matrimonios en las reuniones de hombres y mujeres, para que éstos lo pudieran hacer saber a los fieles, y así evitar los desórdenes que se habían cometido. Pues muchos hubo que contrajeron matrimonio en contra de la voluntad de sus familias, y otros que, jóvenes, recién llegados a nosotros, se habían unido con gentes del mundo, mientras que viudas se habían casado sin proveer para los hijos de su otro marido, antes de contraer matrimonio por segunda vez.
Por el año de 1653, cuando aún la verdad no estaba muy extendida por la nación, había yo publicado un escrito, concerniente al matrimonio, en el cual advertía a los amigos, que estuvieran en tal caso, que con tiempo lo anunciasen a los fieles, antes de que nada estuviera concluido. Que después al terminarse la reunión lo hiciesen público o también que lo anunciasen en un mercado, según se sintieran dirigidos a hacerlo, y que, cuando todo estuviera lo suficientemente claro, libres los contrayentes de todo impedimento y sus familias satisfechas, podían fijar fecha para una reunión, con objeto de unirse en matrimonio, en presencia con no menos de 12 testigos fieles. Pero como estas instrucciones no se habían observado siempre, y que la verdad estaba más extendida por toda la nación, se ordenó en consecuencia, por el mismo poder y espíritu de Dios, que los matrimonios se tenían que anunciar en las juntas de hombres, mensuales y trimestrales, o como se celebrasen, y que los amigos tenían que cerciorarse de que las familias de los contrayentes estaban satisfechas, que las dos partes eran libres y que las viudas habían proveído para los hijos de su primer marido, cerciorándose además de lo que fuera necesario para que todo fuese limpio y puro y se hiciera en la mayor rectitud para gloria de Dios. Más tarde, por la misma sabiduría de Dios, se ordenó que si alguno de los contrayentes viniera de otra nación, condado o junta mensual, tendría que presentar un certificado de la junta a que perteneciere, para satisfacción de la junta mensual, ante la cual anunciase su intención de contraer matrimonio. Luego que todo esto, junto con muchos otros servicios para el Señor, se ordenaron y se establecieron en la ciudad de Londres, salí de ahí guiado por el poder del Señor. Más tarde, de regreso a Londres, pasando por Waltham, recomendé que se organizase ahí una escuela para los niños, y también en Saclewell, aconsejé que se hiciese una escuela de mujeres, para enseñar a las muchachas jovencitas y a las doncellas todo cuanto hay en la creación de útil y agradable. Volví a Londres y fui después a Buckinghamshire, donde se habían ya organizado, en todo el condado, las juntas mensuales de hombres. Luego que las juntas mensuales se hubieron ahí ordenado, de acuerdo con el orden evangélico, asentada sobre la base de Jesucristo, fui a Oxfordshire y, celebrándose ahí una junta a la que asistieron algunos amigos procedentes de otras juntas, se organizaron las juntas mensuales de todo el condado, causando ello gran júbilo entre los amigos. Fuimos después a un lugar cerca de Minead, donde celebramos una junta general de hombres, todos amigos de Somersetshire. Allí compareció un granuja que algunos simpatizantes querían que lo dejase venir conmigo, mas viendo yo que era un granuja les pedí que lo trajesen a donde yo estaba para ver si sería capaz de mirarme a la cara, pues algunos amigos creían que era yo muy duro de corazón por no quererlo en mi compañía. Cuando estuvo delante de mí, no se atrevió a mirarme a la cara, desviando la mirada de un lado para otro, debido a que tenía sobre la conciencia el haber engañado a un sacerdote a quien le había dicho que era un ministro para cogerle sus ropas y escaparse con ellas. Después de la reunión fuimos a Minead, donde pasamos la noche, y aquella noche la pasé en grandes inquietudes, acosado por la idea de que un espíritu tenebroso estaba trabajando con gran empeño para conseguir elevarse y causar disturbios en la iglesia de Cristo. A la mañana siguiente me sentí dirigido a escribir unas líneas a los amigos advirtiéndoles del peligro, de la manera siguiente: queridos amigos, vivid en el poder del Señor y en su semilla que se eleva sobre todos y está por encima de todas las pruebas, porque os haga pasar el espíritu tenebroso que quisiera ser creído en sus actos para inspirar la confianza entre vosotros, lo cual hasta ahora no ha sucedido, mas, en el poder del Señor Dios y en su semilla, manteneos sobre él y condenadlo. Esto os digo porque la noche pasada presentí que una especie de espíritu tenebroso, elevándose, iba haciéndose dueño de vuestra confianza, mas vosotros con el poder de Dios bien podéis hundirlo, para que el testigo, levantándose en vosotros, condene sus acciones, hasta donde haya extendido su tenebrosa trama, antes de que hayan surtido efecto. Nada más tengo que deciros sino que recibáis mi amor en la semilla de Dios, que es la misma eternamente. Jorge Fox. Minead, en Somersetshire. El día 22 del cuarto mes de 1668. Al día siguiente, varios amigos de Minead nos acompañaron a Devonshire y a Cornwall, por donde fuimos visitando a los amigos hasta llegar a Land's End. Entonces, siguiendo por el sur de este condado, fuimos a Tregan-Jeves, donde, en casa de Loreda Gambley, celebramos una junta general de todo el condado, en la que se organizaron las juntas mensuales. Varios que se habían apartado de la verdad volvieron a nosotros y llenos de arrepentimiento condenaron su error. Luego que todo estuvo bien ordenado, fuimos a Somersetshire y a Dorsetshire, donde también se organizaron las juntas mensuales de hombres, y fuimos después a Southampton, donde se fijó la fecha para la Junta General de Hombres en Hampshire y se organizaron las juntas mensuales.
Pero allí vino un grupo de gentes brutales que habían caído en el ranterismo oponiéndose en gran manera a nuestras reuniones. Estos, que eran ranters, las gentes del mundo creían que eran cuáqueros, ante lo cual, fue voluntad del Señor que enviase un escrito a los magistrados y a los habitantes de Hampshire, purificándonos, así como a la verdad, del contacto con esas gentes disolutas y de sus malas acciones. Después de esto fui a Sussex y a Kent para ver a los amigos, asistiendo a sus reuniones, y luego me fui a Londres. De este modo se organizaron en toda la nación las juntas mensuales de hombres, para que así todos pudieran cuidar de la gloria del Señor y amonestar y exhortar a los que no vivían de acuerdo con el Evangelio, todo lo cual causó tanta admiración en el país, que hasta los mismos magistrados se dieron cuenta de su utilidad y dijeron que jamás vieron a nadie que así reconciliara al vecino con el vecino y al marido con la mujer, sacando a muchas personas de sus vidas de perdición. Escribí también a Irlanda, por medio de amigos fieles, y a Escocia, Holanda, Barbados y otros lugares de América, recomendando a los amigos que organizasen las juntas mensuales de hombres en aquellos países, pues antes solo celebraban juntas cada trimestre. De vuelta en Londres, me detuve ahí algún tiempo, visitando las reuniones de los amigos, en la ciudad y por los alrededores, y por aquellos días fui a visitar a Squire Marsh, que tanto a mí como a los amigos nos había dado pruebas de gran afección. Dio la casualidad de que llegase a su casa cuando estaba comiendo, y así que oyó mi nombre me mandó a buscar para que subiese y quería que me sentase a su mesa, mas no me sentí libre de hacerlo. Varias personas de significación estaban ahí comiendo, y Marsh le dijo a uno, que era un gran papista: «He aquí un cuáquero a quien vos nunca habíais visto antes». Este papista me preguntó si estaba yo conforme con lo de cristianar a los niños, y le respondí que nada decían las escrituras de tal práctica como. Exclamó: «¿No cristianar a los niños?». Le dije que no y le expliqué del único bautismo por obra del solo Espíritu en nuestro cuerpo, pero que en cuanto a lo de echar un poco de agua por la cabeza del niño, y decir que entonces estaba bautizado y era cristiano, nada decían las escrituras. Me preguntó entonces si reconocía la fe católica. Le dije que sí y le añadí que ni el Papa ni los papistas poseían esa fe católica, porque la verdadera fe obra por el amor y purifica el corazón, y que si ellos poseyeran esa fe, que da la victoria y por la cual tendrían acceso a Dios, no le hablarían a la gente del purgatorio, después de la muerte. Y entonces me propuse probarles que ni el Papa ni los papistas, que sostienen la existencia de un purgatorio, después de esta vida, poseían la verdadera fe, porque la fe de Cristo, verdadera, preciosa y divina, da la victoria sobre el diablo y sobre el pecado que ha apartado de Dios al hombre y a la mujer. Y que si ellos, los papistas, poseyeran la verdadera fe, jamás hubieran hecho uso de torturas y prisiones persiguiendo y exigiendo, a los que no compartían sus mismas creencias, que abrazasen su religión. Pues esto no fue lo que hicieron los apóstoles ni los primeros cristianos, que fueron testigos y gozaron de la verdadera fe de Cristo, sino que eran estas prácticas de descreídos, judíos y paganos. Pero, proseguí, ya que tú eres de los grandes y prominentes entre los papistas, habiendo sido enseñado y criado bajo la autoridad del Papa, y dices tú que solo en tu iglesia se obtiene la salvación, quisiera yo que tú me explicaras qué es lo que da la salvación en vuestra iglesia. Una vida honesta, me respondió, ¿y nada más? Le pregunté, sí, me dijo, las buenas obras. ¿Es esto lo que da la salvación en vuestra iglesia? Le pregunté, ¿una vida honesta y las buenas obras? ¿Es esta vuestra doctrina y son estos vuestros principios? Sí, me respondió. Entonces, le repliqué, ni tú, ni el Papa, ni ningún papista sabe qué es lo que da la salvación. Y al oír esto me preguntó él qué era lo que daba la salvación en nuestra iglesia. Lo que daba la salvación en la iglesia, le respondí, en los días de los apóstoles, es lo mismo que a nosotros nos salva, y no otra cosa, o sea, la gracia de Dios que, según las Escrituras, da la salvación y vino a todos los hombres. Ella enseñó a los santos, en aquel entonces, y hoy día nos enseña a nosotros, y esta gracia, que da la salvación, es la que enseña a condenar la impiedad y la concupiscencia del mundo y a vivir una vida piadosa, sobria y recta. De modo que no son las buenas obras ni una vida honesta lo que da la salvación, sino la gracia. ¿Cómo? Exclamó el papista, ¿la gracia que da la salvación vino a todos los hombres? Sí, le respondí. Eso, me dijo, yo lo niego. Y yo le dije, todos los que esto niegan, no son más que unos fundadores de sectas, que no poseen la fe universal, la gracia ni la verdad que los apóstoles poseyeron. Porque todos los que por la palabra de Dios han vuelto a nacer de la semilla inmortal, que vive y permanece para siempre, se alimentan de la leche de los senos de la vida, que es la palabra,
y por ella más y más crecen en la vida, no pudiendo reconocer como madre a otra que Jerusalén, que está allá arriba. Oh, vos no conocéis a este hombre, dijo Skyre Mars el papista, si solo fuere a la iglesia de vez en cuando, sería el hombre mejor que jamás haya existido. Después de algunas razones más, fui con Skyre Mars a otra habitación para hablar a solas de lo concerniente a los amigos, debido a que, siendo el juez de paz en Limehouse, como era un palaciego, los otros magistrados lo dejaban en gran libertad de manejar los asuntos a su gusto. Me dijo que estaba en gran aprieto con respecto a cómo tenía que actuar con nosotros y otros no conformistas, porque, prosiguió, vosotros no podéis jurar y también los independientes, baptistas y monárquicos dicen que no pueden jurar, de modo que, ¿cómo he de hacer para distinguir entre vosotros y ellos, siendo que ellos dicen igual que vosotros que no pueden jurar por ser caso de conciencia? Y a esto le respondí, yo te enseñaré cómo puedes distinguirlos de nosotros. Esos de que tú hablas, todos o casi todos, pueden jurar en ciertos casos, como así lo hacen, mientras que nosotros no podemos jurar nunca. Si alguien les robare sus vacas y sus caballos, y tú les dijeres que juren que son suyos, enseguida lo harán. Mas si tú pones a prueba a nuestros amigos, no jurarán ni aun para recuperar sus bienes. De modo que cuando pongas a cualquiera de ellos en el caso de prestar el juramento de lealtad, pregúntale si juraría en otra circunstancia, por ejemplo para recuperar su vaca o su caballo, y si verdaderamente es de los nuestros no lo hará, con todo y que puede dar testimonio en favor de lo que es verdad. Y después de haberle dicho esto, le di el ejemplo de un juicio que se había celebrado en Berkshire, que fue el caso siguiente. Un ladrón robó 2 animales a un amigo, de los nuestros, y este compareció ante el tribunal haciéndose parte en contra del ladrón. Pero como alguien había ya dicho al juez que el denunciante era cuáquero y que por consiguiente no podía jurar, el juez, antes de oír al amigo, dijo, ¿es este hombre un cuáquero? ¿Y no puede jurar? Entonces que presté los juramentos de lealtad y supremacía. Y metió al amigo en la prisión, poniendo en libertad al ladrón que le había robado. Cuando hube terminado, el magistrado Mars, dijo ese juez era un malvado. Si nosotros pudiéramos jurar, en algún caso, continué, prestaríamos el juramento de lealtad al rey, que guarda la ley, que guarda a todos los hombres en sus estados. Mientras que los otros, los que pueden jurar solo en ciertos casos, lo hacen cuando se trata de salvar parte de sus bienes si se los roban, y en cambio no pueden hacerlo para prestar el juramento de lealtad al rey que guarda sus bienes y sus cuerpos. De modo que ante esto bien puedes ver la diferencia que hay de nosotros a esas gentes. Más tarde el magistrado Mars nos fue muy servicial, en aquella ocasión como en otras, consiguiendo que varios, amigos y no amigos, se libraran de castigo en los lugares donde él era magistrado, y cuando en tiempos de persecución le llevaban amigos a juicio, ponía en libertad a los más, y cuando no tenía más remedio que mandarlos a la prisión, era por algunas horas o todo lo más por una noche. Finalmente, fue a ver al rey y le dijo que habiendo mandado a la prisión a algunos de los nuestros, como ello era en contra de su conciencia no quería hacerlo más. Y sacando a su familia de Limehouse, donde vivía, fue a alojarse cerca del parque de San Jaime. Le dijo también al rey que de placer le dar libertad de conciencia, esto acabaría con todas las cuestiones de un golpe, porque entonces nadie tendría pretexto para sentir desasosiego. Este año, hicimos en Londres grandes servicios para el Señor. La verdad se elevó sobre todos y se organizaron unas reuniones que tenían por objeto el de oír a todos aquellos que, arrepentidos de haberse apartado de la verdad, volvieran para confesar y condenar su error, y fueron muchos los que así lo hicieron. Si fue de bendición para ti este audio, dale me gusta y suscríbete al canal, luego comparte con otros que también desean ser edificados aprendiendo de las obras y consejos de estos siervos que tanto Dios utilizó. Nuevamente aquí, un canal enfocado para todo aquel que desea invertir su tiempo y corazón para recibir reflexiones e instrucciones basadas en el libro de libros, la Biblia. El mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. Así que, primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. Mateo 6:33. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Romanos 12:2.2